Buenos días, que Dios le bendiga. Gracias por conectarse. Espero que haya tenido una buena semana. Hoy es un buen domingo. Quiero agradecer a nuestro equipo de alabanza que nos dirige de una manera tan buena. Gracias a todos los que se esfuerzan para bendecirnos. Y hoy es un día especial. Hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Qué bueno que podemos celebrar el amor y la amistad, aunque eso lo deberíamos celebrar todos los días, pero hoy es un día específicamente para eso. Entonces, quiero animarle que si usted tiene a su esposo, su esposa, su novio, su novia, su media naranja, como decimos, celebre, invítelo a comer, invítela a comer. Vayan y pasen un tiempo juntos, vayan a la playa, vayan a caminar al mall, invítele un regalo, haga algo especial, algo fuera de lo normal. Mire, si el dinero es un problema y usted no tiene los fondos para hacerlo, vaya a caminar al parque, oren juntos, caminen juntos. Es un buen día para hacer eso, ¿sí? Hoy también quiero recordarle, como ya escuchó hace unos minutos, que hoy oficialmente comenzamos nuestros grupos. Los grupos son en Zoom, entonces inscríbase, hay un grupo para todos. Por favor, no camine este viaje o esta senda de la fe solo. Camine con otra gente también que está siguiendo a Jesús igual que usted. Bueno, antes de entrar al mensaje, permítame orar. Señor, te pedimos que nos hables hoy por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Háblanos, transfórmanos por tu palabra, enséñanos. Te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hoy estamos comenzando una serie nueva de mensajes y vamos a estar hablando acerca de Jesús como un restaurador durante este año. Y en el libro de Juan vamos a ver algunas historias o 7 milagros que Juan les llama señales. Diga conmigo, señales. Y quiero enfocarme en Jesús como restaurador y cómo estas señales nos enseñan varias cosas. Ahora, hay algo interesante en el Evangelio de Juan. El libro de Juan realmente describe menos milagros que Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Y Juan dice que él ha escogido intencionalmente escribir acerca de estas señales específicas. Mire lo que dice Juan capítulo 20, 30 al 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Diga conmigo, vida. Entonces, Juan describe 7 milagros o 7 señales. Juan les llama señales para que nosotros podamos creer. Ahora, todos sabemos lo que es una señal. Una señal apunta a algo importante o algo significativo. Cuando usted va manejando y va manejando en la autopista y usted está buscando una señal para su salida o que le avise sus salidas viene en 1 milla o 2 millas o kilómetros como usted use, ¿sí? Las señales nos avisan algo importante. Por ejemplo, cuando hay un embarazo y vas al doctor y ves en una pantalla cómo palpita el corazón de tu bebé. Esa es una buena señal. Es una muy buena señal. O qué tal cuando escuchas por primera vez ese latido. Yo me acuerdo ese latido de nuestra Sarita cuando lo escuché por primera vez y se escuchaba. Eso era una buena señal. O cuando nace el bebé y escuchas o estás esperando escuchar ese llorido, escuchas que llore y cuando llora, esa es una buena señal. Entonces, las señales apuntan a algo importante, algo significativo.
Las señales que Juan escribe son para enseñarnos verdades espirituales. Dirigen a la gente a conocer a Dios. Nos dirigen a nosotros a conocer más acerca de Dios. Entonces, durante esta serie, quiero animarle a abrir su corazón a lo milagroso que Jesús quiere y puede hacer con su poder restaurador. Hoy vamos a ver la primera señal. La primera señal se encuentra en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Vamos a leerlo. Dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús dijo, ya no tienen vino. Y mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Diga hora, eso es importante. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora, antes de hablar acerca de este milagro que sucedió en una boda, vamos a ver lo que es obvio. Lo obvio es que Jesús y sus discípulos fueron a una boda o a una fiesta. Era una gran fiesta, no era una fiestita, no era un pastelito en un departamento, era una fiesta grande, una gran celebración. Ahora, no quiero que nos pasemos esto, que no pongamos atención a esto, porque lo que podemos ver aquí es que Jesús fue con sus primeros 6 discípulos. Fueron a una fiesta, fueron a celebrar, fueron a divertirse. Fue una boda. Eso nos indica una cosa muy importante acerca de las bodas, y es que las bodas son importantes para Dios. Si Jesús mismo fue a una boda y Jesús hizo su primer milagro en una boda, es que las bodas son importantes. Esta pareja había invitado a Jesús y a sus discípulos a esta celebración y ellos fueron. Ahora, algunos de ustedes tal vez están planeando una boda. Si usted es esa persona, invite a Jesús a su boda. Incluso la primera persona que usted debe poner en esa lista, cuando usted haga la lista de invitados, ponga a Jesús en esa boda. Póngalo como el invitado de honor, ¿sí? Entonces, ánimo a usted que está buscando casarse, que usted está planeando su boda. Las bodas son importantes. Jesús vino a celebrar. Y algo sucede en esta boda, vimos en lo que acabamos de leer, es que se les acaba el vino. Ahora, para nosotros, o la forma en que celebramos nuestras bodas son un tanto diferentes a cómo se celebraban las bodas en ese tiempo, o cómo los judíos celebraban las bodas. Hace unos meses tuve la oportunidad de viajar a México, a Los Mochis, Sinaloa, y fui a casar a unos amigos, ¿sí? Y fue una boda impresionante, en un rancho, y mucho lujo, muy precioso, con música, con una pista de baile grandísima. Había buena música, había buena comida, había mucha gente, mucha alegría, mucho gozo, pero esa boda duró un día.
en la tradición judía en ese tiempo las bodas duraban hasta 7 días. 7 días, hasta una semana completa celebrando la boda o la unión de estos novios. Y era literalmente algo catastrófico que se acabara el vino. Eso era catastrófico, era como una ofensa. Eso no se hacía, ¿no? Necesitabas tener suficiente vino para tu boda. Entonces leímos que Jesús, o que la madre de Jesús viene y le dice a Jesús: se acabó el vino. Eso nos indica que posiblemente tenían algún parentesco, o a lo mejor eran amigos de los que se estaban casando, o de la familia, porque María vino y le dice a Jesús: se acabó el vino, y literalmente le está diciendo: haz algo. Se acabó el vino, haz algo. Y Jesús le contesta: mujer, en pocas palabras le dice: eso no es mi problema. Si se acabó el vino, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Ahora, déjeme recordarle que este milagro que Jesús está por hacer sucedió en un lugar donde había una necesidad. Y eso nos indica que Jesús siempre está dispuesto a responder a nuestras necesidades. ¿No es eso bueno? Si usted tiene una necesidad, Dios puede responderla. Si usted tiene una petición de oración, Dios puede responder tu oración. Si usted tiene y está orando por sanidad en su cuerpo, Dios puede responder a esa situación. Dios puede responder a esa situación difícil en la que estás pasando. Dios puede venir y suplir tu necesidad. Entonces podemos ver que había una necesidad, y María, obviamente sabiendo quién era Jesús. Recuerde que María cargó a Jesús en su vientre, había escuchado las palabras del ángel que le decía: Él será el Salvador, Él libertará a Israel, Él libertará a tu gente, ¿sí? Y María sabía que Jesús podía hacer un milagro. Sin embargo, vemos algo muy interesante, ¿sí? Y es que María le pide que haga esto, y Jesús le contesta y le dice en una manera un poquito brusca, le dice: mujer, este no es mi problema. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Y María le contesta: le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Otra cosa que Jesús le dice, que es muy importante entender, es que Jesús le dice: ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y no ha llegado mi hora aún. Lo que Jesús estaba haciendo eventualmente cuando hace el milagro es que está respondiendo a una necesidad. Pero es importante entender otra cosa. Lo importante entender es que Jesús hace su primer milagro en una boda, o diga esta palabra conmigo, en un banquete o en una fiesta. Y Jesús lo que hace este milagro, y lo que está pasando, o en un sentido lo que Jesús está diciendo es: yo vengo como el Dios del banquete, de la celebración, de gozo, de fiesta. Lo que significaba cuando se acababa el vino en una boda era que literalmente la fiesta se acabó. Y era una ofensa. No era algo pequeño, era algo que toda la comunidad iba a hablar, iban a decir: ¿cómo es posible que se acabó el vino? ¿Cómo es posible que se acabó la fiesta antes de tiempo? Y lo que Jesús está diciendo en un sentido es esto: yo puedo venir y proveer y hacer un milagro porque yo soy el Dios de celebración. Yo soy el Dios del banquete. Yo soy el Dios de fiesta. Incluso Isaías 25 dice esto. No va a estar en su pantalla, pero escuche. Dice: sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos.
Devoraré a la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo ha dicho esto. Entonces este pasaje nos indica desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad, que Jesús es un Dios de banquetes, de fiestas, de manjares, de gozo, de alegría, donde se baila, donde se disfruta, donde se ríe. Él va a preparar una fiesta para nosotros. Él es un Dios de gozo. Ahora, habiendo dicho eso, constantemente yo me encuentro con gente que rechaza a Dios o que dice cosas como es que yo no puedo ser creyente o no puedo seguir a Dios porque yo quiero disfrutar mi vida. Yo quiero vivir mi vida o quiero vivir, entre comillas, mi libertad. Y sabe, lamentablemente nuestras libertades nos han dejado heridos. Haga un recuento usted de lo que usted considera libertad, y a veces usted dijo, voy a hacer lo que yo quiero, cuando yo quiera, con quien quiera, a la hora que yo quiera, y esa, entre comillas, libertad te dejó herido. La mejor manera de vivir, escúcheme bien, la mejor manera de vivir es siguiendo a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tiene gozo, Jesús tiene alegría, Jesús tiene paz, Jesús tiene vida, Jesús tiene provisión, Jesús tiene sanidad. La mejor manera de vivir la vida es siguiendo a Jesús. Entonces viene María, volvamos al pasaje, viene María, le dice, se acabó el vino. Jesús le contesta en una manera un poquito brusca, pero nos enseña que Él hace el milagro. Él convierte el agua, les dice, llenen esas tinajas de agua, y lo convierte en vino, y la fiesta siguió. Entonces, si usted quiere apuntar, apunte esto. Número 1, en este pasaje Jesús nos muestra que, número 1, ¿quién es Él? Y Él es un Dios de alegría. Él es un Dios que le gusta que su gente celebre, ¿sí? Es un Dios que provee, nos muestra quién es Él. Número 2, este pasaje nos muestra lo que vino a hacer. Otra vez, nos muestra lo que vino a hacer. La manera de entender este pasaje lo vemos en el verso 4. Se acabó el vino. Las bodas eran en ese tiempo tremendamente importantes. En esa cultura era una ofensa, ya le dije, era una ofensa muy seria que se acabara el vino. Su madre viene, le dice, se acabó el vino. Y Jesús le contesta de una manera muy brusca, le dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Mire, Jesús no está diciendo que no puede hacer un milagro porque leemos que lo hace, o no está diciendo que no quiere, pero quiero que pensemos en este cuadro un poquito. Es muy posible que Jesús está pensando en algo más. Déjeme hacerle una pregunta. Cuando tú asistes a una boda, ¿en qué piensas? Si eres casado, lo más probable es que en una boda piensas o te acuerdas de tu boda. Si eres soltero, piensas cómo será tu boda. Si anhelas casarte. Hay gente que no quiere casarse y está bien. Dios ha llamado a alguna gente a no casarse. Pero si anhelas casarte, piensas en ¿y cómo será mi boda? Ahora, muy probablemente, de acuerdo a lo que leemos en la Biblia varias veces, Jesús probablemente estaba pensando en su boda. Déjeme explicarle. Mire, desde la antigüedad, los profetas nos han dicho que Dios quiere relacionarse con nosotros como un rey y nosotros somos sus sujetos, ¿sí? O como un pastor y nosotros somos sus ovejas. Pero también desde la antigüedad nos dice que también desea una relación, Dios desea una relación tan profunda
como la de un matrimonio, como la de un esposo y esposa, ¿sí? Una relación cercana. El Antiguo Testamento constantemente nos dice que Dios es el novio. Incluso un capítulo más adelante, en Juan 3, la gente le está diciendo a Juan el Bautista, oye, Jesús está bautizando a gente y se están yendo con él, lo están siguiendo. A lo que Juan el Bautista contesta, ¿y por qué no? La novia debe estar con el novio. Si ve ese cuadro, el escritor, incluso el escritor del Apocalipsis nos relata casi al final del libro, nos describe las bodas del Cordero. Jesús es el Cordero. Y dice, bendecidos son aquellos que han sido invitados a la boda, al gran banquete, a la gran fiesta. Otra vez, Jesús es un Dios de celebraciones. Es un Dios de celebración. Ahora volvamos al verso 4. Jesús no solamente está pensando o está en esa boda, no está pensando en las bodas del Cordero, sino que está pensando, escuche bien, en el precio que tendrá que pagar para tener vino en las bodas del Cordero. Piensa en ese cuadro. Jesús está en una boda con sus discípulos, se acabó el vino, su madre viene y le dice, se acabó, haz algo, y Jesús lo que contesta es, ¿eso qué tiene que ver conmigo? No ha llegado mi hora. Podemos ver en esa respuesta de mi hora aún no ha llegado, que muy probablemente Jesús estaba pensando en su hora, en lo que él tendría que hacer para poder tener vino en su boda, el precio que tenía que pagar. Esta idea de hora está muy marcada en el libro de Juan. Incluso en el capítulo 7, versículo 30, cuando vienen a aprenderlo, a rezarlo, él dice, dice que no pusieron un dedo sobre él porque su hora no había llegado. En el capítulo 8, versículo 20, dice que su hora no había llegado. Juan 12, 23 dice que su hora no había llegado todavía. Juan 13, 1 dice que su hora no había llegado. Juan 17, 1, su hora no había llegado. La hora se refiere al sufrimiento, al tiempo de su muerte. Jesús probablemente en ese tiempo, en esa boda en Caná, estaba pensando que él tendría que entregar su vida en la hora de su muerte. Y cuando María dice, necesitamos vino para la boda, y Jesús le contesta, no ha llegado mi hora. Ahora veamos cómo hace el milagro. Espero que usted haya entendido ese cuadro. La hora no ha llegado. Por eso es que Jesús contesta de esa manera. Probablemente él estaba pensando en lo que tendría que pagar. Y más adelante en la Biblia vemos, en los evangelios vemos que Jesús le dice al Padre, si esta copa, si no tengo que tomarla, pero que se haga tu voluntad. Jesús literalmente estaba pensando en el precio que tenía que pagar. Ahora veamos un poquito o más acerca de cómo Jesús hace el milagro. En verso 6 nos dice que había 6 tinajas y que cabían como 100 litros o 120 o 180 galones, dice otra versión, si usamos la medidura de los galones. Eso es mucha agua. Jesús está por cambiar el agua en vinos. Ahora, es importante entender lo que está pasando aquí, porque estas tinajas eran grandes y se usaban para los rituales de purificación,
para lavarse, o la gente venía y se lavaba, lo usaban para la purificación. Y Jesús literalmente está usando estas tinajas. Esto es significativo. Escuche bien, es un simbolismo de todo lo que está por suceder y de lo que sucedía antes. Si usted recuerda, cuando Moisés convirtió el agua en sangre en la época del faraón, eso era una maldición. Ahora Jesús estaba haciendo algo nuevo. Ahora Él estaba convirtiendo el agua en vino. Y el vino representa la sangre derramada de Jesús. Vea el simbolismo. Jesús le pide a los sirvientes que tomen las tinajas, que llenen las tinajas de agua, las mismas tinajas que usan para lavarse, para la purificación, y lo convierte en vino. Esa sangre o ese vino es un simbolismo de nuestra purificación, de lo que estaba por hacer. Él estaba haciendo algo nuevo. Lo que está diciendo en un sentido Jesús es: voy a tomar lo que todos piensan que es para una simple lavada de nuestro cuerpo, voy a tomarlo, y es un simbolismo para significar que nos lavaría completamente. Ahora, otra cosa que no hay que perder de vista aquí es que cuando Jesús da un regalo, porque lo que estaba sucediendo en esa boda era que Jesús estaba dando un regalo a estos novios, trayendo o convirtiendo esta agua en vino, es que es mucho. Y cuando Jesús da un regalo, lo da y lo da bien. Cuando Jesús da algo, lo da y lo da en abundancia. Entonces volvamos al pasaje. Nos dice que estas tinajas o estos jarros enormes eran para la purificación de la gente. Y el simbolismo de convertir esa agua en vino simbolizaba lo que Jesús haría. Ahora, quiero cerrar con esto. En la última cena, cuando Jesús está con sus discípulos, antes de que llegara su hora, Jesús dice: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y Jesús dice: este vino es mi sangre, que es derramada por ustedes. Me imagino que los discípulos no entendían completamente lo que estaba sucediendo. Que cuando Jesús dijo: este es mi cuerpo, no entendían la profundidad de lo que Él decía. Que cuando Jesús dijo: esta es mi sangre, no entendían la profundidad de lo que eso significaba, sino hasta que, escuche bien, hasta que vieron a Jesús crucificado, hasta que lo vieron morir. El simbolismo detrás de este milagro, algo que parece ser en cierta forma un milagro, no sencillo, sino la provisión de algo que se necesitaba en una boda, y podríamos no verlo a veces como algo tan importante, pero no pierda el simbolismo. Jesús estaba haciendo algo significativo en esa boda, que apuntaba a lo que estaba por hacer por nosotros. Ese es el milagro. Esa es la señal. Este pasaje de Juan 2 nos dice que sus discípulos vieron eso y creyeron en Él. Tú has visto lo que Jesús ha hecho por ti y has creído en Él. Quiero cerrar con este pensamiento. Entonces, número uno, este pasaje nos enseña quién es Él.
Número 2, nos enseña o nos muestra lo que vino a hacer. Nos lavó. Usó las tinajas que usaban para lavarse, para convertir esa agua en vino, significando lo que ese vino o esa sangre haría por nosotros, es lavarnos. Diga, Señor, lávame. Lávanos, Señor. Y número 3, cierro con esto. Jesús quiere que tú conozcas y que tú pruebes lo bueno que Él es. Jesús le dice a los sirvientes, saquen agua de esa tinaja y llévenle una copa al maestro de ceremonias, a la persona encargada de la fiesta. Y sacan agua y se la llevan, y este hombre prueba el vino o el agua convertida en vino, lo prueba, y es el mejor vino que jamás haya probado. Y va con el novio y le dice, oye, tú has guardado el mejor vino para el final. Usualmente, le dice, la gente saca el mejor vino al principio. Y cuando ya la gente ha tomado el mejor vino, entonces sacan lo malo, lo de menos calidad. Pero tú has guardado lo mejor. El vino que dimos al principio era bueno, pero este es mejor. Todo lo que Dios hace, todo lo que Jesús hace, siempre es mejor. Pero no pierda de vista esto. Este hombre prueba. El Salmo nos dice, prueba y ve lo bueno que es Dios. ¿Sabe? A través de la Biblia constantemente nos anima en varios pasajes. No hay suficiente tiempo para darle varios pasajes, pero hay varios pasajes que nos dicen, prueba, ve, prueba, ve, escucha, ¿sí? Constantemente nos animan las Escrituras a usar nuestros sentidos. ¿Sabe por qué? Porque tú no puedes experimentar la grandeza o la bondad de Dios a menos que tú pruebes. Yo te puedo contar lo bueno que Dios es. Te puedo contar los milagros que Dios ha hecho en la vida de mi familia. Te puedo contar los milagros que Dios ha hecho en la vida de nuestra hija, de mi hija Sara, que va a cumplir 7 años a fin de este mes. Y cada que la veo la bondad de Dios hacia nosotros. Yo te puedo contar, pero ¿qué tal si usted y yo comenzamos no a escuchar que alguien nos cuenta lo bueno que Dios es, sino comenzamos a experimentar lo bueno que Dios es? ¿Qué tal si tú paras de escuchar que Dios hace algo bueno con fulano o con fulana y comienzas a probar a Dios y a vivir con Dios y a caminar siguiendo a Jesús para que pruebes lo bueno que Dios es y puedas experimentar su bondad en tu vida y en la de tu familia? Esta señal del vino fue un milagro que cambió la vida de muchos ahí, pero apuntaba, era algo simbólico, es algo simbólico para nosotros y simbólico en ese momento, que apuntaba a lo que Jesús haría por ti y por mí. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por esta señal. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a ser como esos discípulos que vieron tu milagro, vieron esa señal y creyeron. Señor, haz milagros en nosotros. Señor, haz señales en nosotros. Señor, ayúdanos a experimentar y a probar lo bueno que tú eres.
en el nombre de Jesús. Señor, gracias que tú eres un Dios de celebración. Gracias que tú eres un Dios que suple nuestras necesidades. Gracias que tú eres un Dios que está preparando algo grandioso para nosotros. Señor, yo bendigo a mis hermanos hoy. Los bendigo con una bendición de gozo, de paz, una bendición de provisión, una bendición de alegría, una bendición de fuerza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana para la parte 2 de esta serie Señales. Que Dios le bendiga.